Muy buenas, mis hermanos. Que Dios los bendiga en este día a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a dar, como siempre, guiado por el Espíritu Santo, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, dar la palabra de Dios, mis hermanos. El mensaje bíblico de la palabra de Dios, la palabra que transforma nuestras vidas, nuestros corazones, lo más íntimo de nosotros, es porque este es el único libro, el cual llamamos Biblia. Es el único que nos ayuda cómo debemos hacer las cosas que a Dios le agradan, cómo hacer la voluntad de Dios, cómo obedecer a Dios. También nos enseña cómo debemos obedecer a nuestros padres, cómo debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, a nuestra esposa e hijos. Y también nos enseña del amor tan infinito que Dios tiene sobre nosotros. ¿Y dónde lo podemos ver ese amor infinito? Vamos a buscar dos versículos. Hay muchísimos versículos. Pero yo he tomado estos dos que son Juan 3:16, que sabemos este es un versículo muy relevante, que nos enseña que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como nos enseña también Romanos 8:32, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿no nos dará también todo lo demás? Aquí vemos una gran parte del amor de Dios, su infinito amor por nosotros. Y así también nosotros debemos tener amor sobre los demás, porque eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque yo he cogido este último tema de la carta de Santiago, los versículos 19 y 20 del capítulo 5, y lo he titulado no hagas leña del árbol caído. No hagas leña del árbol caído. Santiago 5, versículos 19 y 20, para terminar esta carta. Empezamos con el versículo 19, dice: mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Quiero, antes de empezar a dar el mensaje en lleno, quiero decir, cuando habla de esta muerte aquí, de este hermano, no habla de una muerte literal, porque todos vamos a morir, sino habla de la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque este hermano se ha salido del camino. Está hablando de una muerte espiritual. ¿Y por qué perdón de muchos pecados? Porque sabemos cuando un hermano se va al mundo, ya vive en el viejo hombre de su antigua naturaleza pecaminosa. Y también porque la congregación comienza con el cuchicheo de criticar. Ay, porque se fue ese hermano, mira que no abandonó, que no esto. Y empezamos todos a mezclarnos y a hacer un círculo vicioso y empieza la murmuración y eso es pecado. Y eso es pecado, mis hermanos. De ambas partes, tanto del hermano que se va y del cuchicheo en la congregación que nunca se queda, que nunca se queda. Ahora bien, ahora bien, hermanos. Qué hermoso. Para mí son estos dos versículos. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Santiago nos explica de lo maravilloso que un hermano traiga de nuevo a la casa del Señor a ese hermano que se ha extraviado, que se ha ido al mundo, pero lo ha traído a la casa del Señor y su corazón ha sido restaurado. Y también se han perdonado sus muchos pecados y vuelva a la vida. Esto es un versículo muy hermoso y de aquella obra que hizo ese hermano que ha podido traerlo, es maravilloso, porque ha salvado una vida de la muerte, mis hermanos. Lo ha traído de nuevo a la casa del Señor. Lo ha traído de nuevo a la luz. Ahora bien, aquí este hermano demuestra el verdadero amor y el cumplimiento de los mandamientos de Cristo.
Y lo podemos ver en Juan 15:12. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 12 y versículo 17. ¿Qué nos dice? Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Ámense unos a otros de la misma manera como yo lo he amado. Y dice el versículo 17: este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Y eso es lo que esta persona hizo, si trae a su hermano de nuevo al camino, porque ese hermano demostró amor por ese hermano y demostró amor por la congregación, mostró amor por una piedra viva que pertenece al templo de nuestro Señor. A saber lo que ese hermano tuvo que orar, clamar a Dios, que eso vamos a hablar más adelante. Otro también, versículo para mí también muy hermoso, lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20-21. ¿Qué nos dice? Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar a su hermano creyente. Deben amar también a sus hermanos creyentes, mis hermanos. Claramente aquí nos dice, claramente habla sobre el amor. Y cuando un hermano cae y se aparta del camino y tú empiezas a criticarlo con el cuchicheo, bururú, bururú, y no te callas la boca, tú estás odiando a ese hermano. Tú no estás haciendo lo correcto, que es orar y clamar por ese hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer con el hermano débil en la fe, el cual no se ha mantenido firme en el camino de la salvación? ¿Qué no debemos hacer nosotros? ¿Qué no debemos hacer nosotros? Juzgar a ese hermano. Juzgarlo, nunca podemos hacer eso. Y también nuestro Señor nos enseña, por medio de Pablo, nos enseña que no debemos hacer eso. Vamos a Romanos, capítulo 14, versículo 13. Donde dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse a vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Versículo 17 nos dice: pues el reino de Dios, perdonen mis hermanos, no, versículo 19, perdonen. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Pero si tú empiezas a darle a ese pobre hermano, que tú no sabes qué situación pasó, por qué se fue, el 15, Romanos 15, versículo 2, también vemos aquí un versículo muy hermoso, dice: deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlo en el Señor. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlo en el Señor, en vez de criticar, en vez de murmurar, en vez de juzgar. Es lo que debemos hacer. Ahora seguimos, por lo cual, ¿qué debe hacer la congregación? La congregación debe de orar y clamar por ese hermano. Orar y clamar por ese hermano debe hacer la congregación. Eso debe hacer la congregación. Como Jesús hizo en Juan 17.
clamó por nosotros, como hacía David también en los salmos, clamaba por sus hermanos o por el pueblo de Israel, como hace Jesús a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Eso debemos hacer nosotros. Si tú te crees que estás firme, mira que no caiga. Si te crees que estás firme, mira que no caiga. Y dice, debemos orar y clamar por ese hermano, para que Dios tenga misericordia de él y vuelva a la casa del Señor, para que ocupe el lugar que le corresponde, el cual Dios designó antes de la fundación del mundo, como piedra viva de su templo sagrado, el cual es la iglesia. Aquí vemos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser piedras vivas que formamos parte de su templo sagrado. Vamos a ver la palabra, mis hermanos. La palabra es testigo de lo que aquí escribo. Vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente los rechazó, pero Dios los erigió para darle gran honra, perdón. Y ustedes son las piedras ¿qué? Las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿qué nos enseña? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Él. Esta es mira qué recompensa y qué, mis hermanos, promesa tan hermosa. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Que no debemos seguir haciendo. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 8. Este es un versículo que a mí me agrada mucho. También dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados, mis hermanos. Demostrar amor unos a otros. Demostrar amor unos a otros. Primera de Pedro, capítulo 3, del 10 al 12. Vamos a ver. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentira. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Y cuando tú haces el mal, cuando tú haces de tu hermano un guiñapo de él, haces mercadería de tu hermano, el cual no es lo correcto. Primera de Corintios, vamos a seguir. Primera de Corintios 4, versículo 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros, tanto lo tuyo,
los míos, el que se salió del camino, del que vuelve, de todos, y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Aquí vemos. Aquí vemos claramente cómo la palabra se expresa, mis hermanos, y cómo la palabra nos ayuda a entender lo que debemos hacer en cada momento. Este es el único libro que nos enseña a hacer la cosa en cada momento lo que a Dios le agrada. Es el único libro, no hay otro. Ahora bien, siguiendo el mensaje de la enseñanza de hoy, no te creas, no te crees digno de ayudar a un hermano, a que vuelva al camino. ¿Te crees que eres superior a ese hermano porque le ha abandonado y ha caído? Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Y recuerda que anteriormente te dije en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, ¿qué nos enseña? Mira que el que está firme, que no caiga. ¿Y qué nos enseña 1 Corintios 10, versículo 24? No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Si te sientes que estás firme, mira que no caiga, pero no te preocupes solamente por tus problemas. También preocúpate por los demás, por tus problemas de los demás hermanos. No te creas tan importante que Jesús, nuestro ejemplo a seguir, nunca hizo eso. Y lo vamos a ver en su palabra. Pero primero vamos a Gálatas primero, que nos enseña también, Gálatas nos enseña, Gálatas 6, versículos 1 y 3 y 9 y 10. ¿Qué nos dice Gálatas? Versículo del 1 al 3. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver a ¿qué? Al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer también en esa misma tentación. Oye el consejo de Pablo, ayúdense a llevar los unos a los otros las cargas y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, que es amarnos unos a otros, como nos ha enseñado. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No lo eres. Porque Dios no hace excepción de personas. No lo eres. El grande en la iglesia es Cristo. Los demás somos siervos todos. Todos somos siervos. El grande en la iglesia es la cabeza que es Jesucristo. Claro que tenemos que obedecer a nuestros líderes, ¿eh? Eso es obligatorio. ¿Y qué nos enseña Filipenses? Para mí uno de los versículos hermosos. Filipenses capítulo 2, versículos del 4 al 11. Pero vamos a ver lo primero del 4 al 8. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y así tú te vas a querer dar en Elvis Presley, en Michael Jackson, te la quiere dar te la quieren dar en Richard Douglas. No, tiene que bajarle a ese ego. Jesucristo dejó su trono y murió en la cruz como morían los criminales. ¿Por qué? Por amor a ti, para rescatarte de la muerte. ¿No puedes tú rescatar a un hermano que te necesita? Seguimos. Por lo tanto, Dios le elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que antes el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Maravilloso.
su obra y su recompensa, estando en el lugar alto, el cual le corresponde, el cual fue para él. Así nosotros también vamos a estar en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, espero que reflexionen en este mensaje. No hacer leña del árbol caído, del hermano que se ha apartado, sino orar por él, clamar por él. Como Cristo clama e intercede por su iglesia desde el cielo. Hay vida en Cristo Jesús. No abandone el camino, sigue firme, porque Él siempre estará con nosotros, aún al fin de los tiempos. Amén.